Hoy día jueves a las 17:20 horas prácticamente. Hace bastante tiempo que no podíamos estar acá, no teníamos la oportunidad de estar, pero gracias a Dios hoy día es la oportunidad para estar nuevamente en nuestro programa. Y el tema de hoy que vamos a tocar es un tema un poco controversial. A mí me gusta siempre ponerle un título controversial a los mensajes. Pero creo que este tema es un tema bastante explícito en la Biblia, pero que en la cultura popular hay muchas creencias equivocadas. Y hoy día el mensaje se llama la mentira sobre la muerte. ¿Qué es la muerte realmente? ¿Qué es la muerte según la Escritura? ¿Qué es la muerte según la sociedad? ¿Qué es la muerte según la religión? Vamos a tocar este tema y como a mí me gusta ir directamente a la palabra, vamos a ir directamente a la palabra. Recuerda, el título de este mensaje se llama La mentira sobre la muerte. Vamos a basarlo en un versículo bíblico y vamos a desarrollar el mensaje a lo largo del programa. ¿Qué es la muerte? Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nosotros vemos a través de diferentes definiciones, podemos ver primero qué es la muerte a nivel celular, qué es la muerte a nivel biológico. Cuando una persona muere, ¿qué es realmente morir fisiológicamente hablando? Fisiológicamente hablando, morir significa la cesación de los fenómenos fisiológicos. ¿Qué significa eso? Que simple y sencillamente deja de funcionar tus órganos, deja de funcionar tu corazón, deja de funcionar tus riñones, deja de funcionar el cerebro y el cuerpo deja de tener función fisiológica. Esa es la cesación de los fenómenos fisiológicos, eso es la muerte de forma natural y real. También existe hoy día, por ejemplo, en México, una secta llamada la Santa Muerte, que es un grupo de personas que adoran al espíritu de la muerte. Y ¿sabes qué? Esto ha crecido, a lo largo del tiempo ha crecido y hay mucha gente hoy día que adora la muerte y que incluso le ora a la muerte. Y es tan raro esto, pero ¿cómo alguien puede adorar a aquel que tiene que hacerlo pagar el pecado? ¿Cómo alguien puede adorar a aquel que le va a quitar la vida? La Biblia dice que Jesucristo vino a vencer a la muerte, que Jesucristo rompió la esclavitud que cada hombre tenía en morir. Cada hombre tenía que morir y morir eternamente porque la paga del pecado era la muerte. Entonces, a lo largo de la historia, la muerte han dado distintas definiciones. Hay religiones que hoy día creen, por ejemplo, que el ser humano puede morir, pero puede reencarnarse de nuevo, puede volver a nacer en otro ser vivo, puede nacer en otra persona, en un ser superior. E incluso hay religiones que dicen que el hombre puede volver a nacer y puede llegar a ser un dios. Existen tantos mitos, tantas creencias equívocas sobre la muerte. Pero la Escritura es clara respecto a la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Por ejemplo, si usted y yo tenemos que morir hoy día o el día de mañana, en un futuro próximo, cuando nosotros moramos, si no estamos en Cristo, vamos a morir eternamente. La palabra también me habla de que aquel que no muere sin Cristo muere dos veces. Porque muere primeramente en esta tierra, pero la condenación es la segunda muerte, lo que la palabra llama la segunda muerte. Pero hay mucha gente que hoy día cree que al morir, por ejemplo, va a tener paz. Recuerdo hace un tiempo atrás que hubo unos viejitos en Santiago, dos personas adultos mayores de 80 años aproximadamente, que dejaron una carta y que ambos se suicidaron. El viejito le disparó a la viejita y ambos murieron. Y después él se suicidó. Y dejaba una carta y en la carta decía que él no quería hacer carga para nadie, que él se iba porque simple y sencillamente no quería afectar la vida de otro. Y la sociedad y los matinales y todo el sistema quiso hacerlos ver a ellos como víctimas, como que, oh, pobrecito, ellos se suicidaron, eran tan buenos que se suicidaron para no provocar carga en otra persona. Pero la Biblia es clara, cualquiera que atente contra su vida, la Biblia es clara y dice que ningún homicida entra al reino de los cielos. Entonces aquel que toma su propia vida o la vida de otro y sin arrepentirse de su pecado, va a morir por segunda vez. Va a vivir lo que es la paga del pecado. ¿Sabes qué? Dios puede perdonar a un homicida, sí, Dios puede perdonar a aquel que mató. El problema es que el que suicida no tiene tiempo de pedir perdón. El que se suicida, se mata, se ahorca, y después de esta vida no puede pedir perdón. La Biblia dice que el hombre, Dios te da la oportunidad todos los días mientras viva de pedir perdón por tus pecados. Si Dios te perdona, si has pecado.
pero aquel que se suicida no tuvo oportunidad para pedir perdón. Entonces la gente tiene un común denominador y dice, ¿sabes qué? Aquel persona, Juanito Pérez, fulano de tal, ha muerto y descansa en paz. La Biblia es clara y dice que los que descansan en paz son aquellos que murieron en Cristo. Pero aquel que no murió en Cristo está en condenación. Por lo tanto, lo que menos tiene en su corazón es paz. Lo que menos tiene en su corazón es tranquilidad. La Biblia habla en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 24, dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que soy yo, en vuestros pecados moriréis. Ahí está hablando Jesús. Por eso la Biblia habla que la paga del pecado es muerte, porque aquel que no cree en Jesús tendrá que pagar su propio pecado. Aquel que no cree en Jesús tendrá que morir por su propio pecado. La Biblia dice que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a morir por ti, Jesús vino a morir por mí. Si yo entrego mi vida a Cristo, si yo creo que Él es el Hijo de Dios, Él paga mis pecados. Y si Él paga mis pecados, yo no tengo que morir eternamente. La palabra de Dios dice que la muerte de sus santos para Dios es de gran estima. O sea, que Dios se goza cuando uno de sus hijos muere, porque para Dios un hijo cuando muere, cuando se va al otro mundo, entra al cielo con él, entra al regocijo de su Señor. Por eso el Señor se alegra. Y la Biblia también habla que Dios no quiere la muerte del impío, Dios no quiere que la gente se pierda. Entonces, no toda la gente descansa en paz. El primer mito de la muerte y la primera mentira de la muerte es que no toda la gente descansa en paz. Solo aquellos que creen en Jesús como su Señor y Salvador, solo aquellos que son hijos de Dios y mueren en Cristo, esos van a descansar en paz. No cualquier persona descansa en paz. Aquel que dice, es que era bueno, es que era alegre, es que no le hacía mal a nadie y murió, va a descansar en paz. Amigo, déjame decirte que aquel que muere sin Cristo, lamentablemente, según la Escritura, no va a descansar en paz, porque tendrá que pagar su propio pecado. Mi pregunta es, ¿puede un hombre reencarnarse? ¿Podrá un hombre morir y después volver a nacer como bebé de nuevo en la tierra? ¿Podrá un hombre volver a entrar al vientre de una mujer y volver a nacer en un ser inocente? ¿Podrá un hombre volver a nacer en este mundo? La Biblia también es clara en eso. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hay tantas mentiras que la sociedad todavía hasta el día de hoy cree por desconocimiento de la Escritura. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué dice la palabra? La palabra está diciendo que tú naces en este mundo. Creces en este mundo, te desarrollas en este mundo, pero llega un momento que tú y que yo vamos a tener que morir. Pero el hombre nace una sola vez en esta tierra, muere una sola vez y después viene el juicio. Entonces es imposible que uno vuelva a reencarnarse en otro cuerpo, porque uno después de vivir esta vida en la tierra ya va a ser juzgado. Tenemos que entender que la reencarnación es algo que las religiones inventaron para darle tranquilidad a muchas personas, para decirle a mucha gente que va a tener una nueva oportunidad. Déjame decirte que todos los días, mientras abres los ojos, mientras respiras, mientras caminas, tienes una nueva oportunidad. Que todos los días, cuando abres tus ojos y amanece, tienes una nueva oportunidad. Porque la palabra del Señor dice que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Si amaneciste hoy día, tienes una nueva oportunidad para aceptar a Cristo. Pero no vas a tener una nueva oportunidad reencarnándote en otro cuerpo de otro hombre. No vas a morir y después vas a volver a nacer en el vientre de una mujer. ¿Qué pasa con el cuerpo cuando uno muere? ¿Cómo yo respondo a esta pregunta? La Biblia habla de que el hombre es tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Y cuando el hombre muere existe una separación de esas tres partes del hombre, del cuerpo, del alma y del espíritu. La palabra habla en Génesis capítulo 35, versículo 8, y dice: y aconteció que al salirle el alma, pues murió. Llamó a su nombre Benoni, más su padre lo llamó Benjamín. Estaba hablando en el Génesis de que el alma salió del cuerpo de un hombre, y cuando el alma sale del cuerpo de un hombre, este muere.
Recuerda que el cuerpo del hombre se va al sepulcro. Lo que entierran, cuando entierran a una persona, a un difunto, no entierran su alma, no están enterrando su espíritu, están enterrando su cuerpo. El cuerpo del hombre es aquel que va al sepulcro. El alma es la que es juzgada delante de Dios. El espíritu, el aliento de vida es el que vuelve a Dios, dice la Escritura. Pero el alma es la que es juzgada. El alma es el asiento de las emociones y de la voluntad. Entonces, es imposible que un hombre vuelva a nacer del vientre de una mujer después de ya haber muerto. El cuerpo va al sepulcro, pero el alma tiene dos destinos. El alma tiene dos destinos y tú decides mientras estés vivo a qué destino quieres ir. El alma puede ir al cielo si aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador. Si viviste conforme a la palabra. ¿Te equivocaste? Sí, te equivocaste. Yo me equivoco, también me equivoco. Todos nos equivocamos. La Biblia habla en Romanos 6:23 que por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sí, nos equivocamos todos los días de nuestra vida. Pero aquellos que reconocen sus limitaciones, aquellos que reconocen que se equivocan, aquellos que confían en Cristo y son transformados día a día, el día que mueran su alma va a ir al cielo. El día que mueran su alma va a llegar delante de Dios. Pero si tu alma, si el día que mueres no creíste en Cristo antes de morir, déjame decirte, amigo, hermano, tu cuerpo va a ir al sepulcro como el cuerpo de cualquier otra persona. Tu alma va a ir al infierno. Y tu espíritu va a volver a Dios. El aliento de vida va a volver a Dios. Mi pregunta es, ¿estás dispuesto hoy día a dejar la eternidad al azar? A que simple y sencillamente el día de mañana la muerte te pueda encontrar y tengas que morir y enfrentar qué hay detrás de eso. Recuerdo hace años atrás que hubo un médico que no creía en Dios. Y este médico quiso hacer un experimento. Y este experimento era inducirse su propia muerte. Él quería morir por 3 minutos. Y médicamente él podía morir por 3 minutos. Y después volver a la vida a través de los fibriladores, cuando le ponen a la gente electricidad. Y programó su muerte asistida para probar qué había después de la muerte. Este médico dijo, ¿sabes qué? Yo voy a demostrar que después de la muerte el hombre se desintegra. Después de la muerte no hay nada. Después de la muerte simple y sencillamente deja de existir. Y este médico dijo, ¿sabes qué voy a hacer? Preparó una sala de un hospital, estaba la gente de emergencia, estaba todo tipo de gente y él dijo, voy a demostrar que no hay nada después de la muerte. Cuando este hombre se indujo la muerte a través de una inyección, no conozco mayor detalle cómo se indujo la muerte, pero este hombre paró sus funciones fisiológicas, murió por unos minutos. Y cuando despertó, cuando volvió a la vida después de ponerle electricidad en el pecho, volvió desesperado. Miraba para todos lados y estaba desesperado. Y lo único que decía, el infierno es real, el infierno existe. Hay mucho dolor allí. ¿Y sabes qué? Ese médico se convirtió a Cristo. Y desde ese día se creó una película, usted la puede buscar en internet, que se llama Escape del Infierno. Y está la historia de ese médico. Un médico que quiso demostrar que no había nada después de la muerte. Y como al morir, al inducirse su propia muerte, estaba sin Cristo, el destino de su alma no era el cielo precisamente, no iba a encontrar descanso precisamente. Lo bueno y extraordinario de esto es que Dios le dio la oportunidad para convertirse y el hombre se convirtió a Cristo. ¿Sabes qué? Existe mucho engaño sobre la muerte todavía. Me impresiona que en México exista y siga creciendo el culto de la Santa Muerte, que la gente le ora a la muerte. Hay camioneros que se entregan a la protección de la Santa Muerte cuando hacen sus viajes largos y sus recorridos. Y es tan ridículo decir que yo me voy a encomendar a la muerte si la muerte me quiere llevar, si es un espíritu que quiere tomar posesión de mí. Recuerda que la Escritura dice que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. ¿Sabes qué? Dios no quiere que la gente muera, Dios no quiere que la gente vaya al infierno. Lo he explicado en otros programas. Jesús no envía a la gente al infierno. La Biblia dice que el deseo del Señor es que todos sean salvos y procedan al arrepentimiento. Pero aquel que decide vivir una vida sin considerar a Dios, aquel que decide vivir una vida sin importar si Dios existe o no, sin importar si hacer lo bueno o no, esa persona el día de mañana va a tener que enfrentar también la muerte. Y cuando enfrente la muerte, la Biblia dice que la muerte se va a enseñorear de él.
Porque recuerda que el único que venció a la muerte no fue Buda, no fue Mahoma, no fue Hare Krishna, no fue Janicha, no fue ninguno de esos dioses orientales. No existe nadie más que haya vencido a la muerte. El único que venció a la muerte se llama Jesús de Nazaret. Y la única forma de que la muerte no se enseñoree de ti, amigo, hermano que me escucha, es a través de Jesús. Porque si tú permaneces en Cristo, serás salvo y tendrá descanso eterno. El que muere sin Cristo no tendrá descanso eterno. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no hay reposo ni de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen, ni aquel que reciba la marca de su nombre. Ahí me habla de aquellos que vivieron sin tener consideración de Dios. Y el versículo de la Biblia es enfático, es claro, y dice: no habrá descanso ni de día ni de noche. La pregunta que yo te hago en esta tarde, amigo mío: ¿todas las personas tienen descanso al morir? La respuesta es no. El que muere sin Cristo no tendrá descanso ni de día ni de noche, lo dice la Escritura. Y la Biblia, cuando habla y describe el infierno, hoy día la iglesia, hay una orientación en la iglesia de querer minimizar la triste realidad del infierno. Hay hoy día, a través de las religiones, que quieren minimizar la realidad del infierno. Hay incluso religiones que han sacado el infierno de la Escritura. Hoy día el Papa Francisco dice: el infierno no existe, el infierno es metafórico. Jesús habló en los evangelios más de 70 veces del infierno, y él quiso decir que aquel que en el infierno, la Biblia clara dice, donde el gusano nunca muere y donde no hay descanso. ¿Sabe qué? Si usted averigua científicamente, hay un tipo de gusano que es bastante extraño, que es capaz de vivir en los volcanes, y es un gusano que no muere con el fuego, sino que se alimenta del fuego. Y usted puede buscarlo en internet si no me cree. ¿Sabes qué? Aquel que muere sin Cristo no tendrá descanso. Mi pregunta esta tarde es: ¿estoy listo para morir? ¿Cómo le puedo hacer una pregunta a eso? ¿Qué persona puede saber si está listo para morir? La respuesta es simple y sencilla. Estás listo para morir si estás en Cristo y no temes a la muerte. Porque la Biblia dice que Dios echa fuera todo espíritu de temor, y que el que está en Cristo, muera hoy día, muera en 20 años más, muera en 50 años más, no tiene que tener temor a la muerte, porque Cristo ya venció a la muerte. Y si Cristo ya venció a la muerte, la Biblia dice que nosotros somos herederos y coherederos con Cristo. Ya heredamos la vida eterna al permanecer en Cristo. Pero si no permanecemos en Cristo, no seremos librados de la muerte. Otra pregunta surge dentro de la cultura popular: ¿puede un hombre librarse a sí mismo de la muerte? ¿Hay alguien que pueda decir: ¿sabes qué? Yo voy a burlar a la muerte, yo tengo un plan estratégico, yo no voy a morir nunca? Hoy día existe en biología molecular, una rama de la biología molecular que se llama la medicina antiedad. Y esta medicina ha logrado grandes avances científicos. Hoy día han entendido, me atrevería a decir, en un 60% el proceso de envejecimiento en el cuerpo humano. Hoy día hay clínicas en Europa, por ejemplo, que logran revertir biológicamente la vejez, que logran retrasar biológicamente la vejez, a través de inyecciones de hormonas, a través de vitaminas, de antioxidantes. Por ejemplo, una persona de 50 años se puede ver físicamente como una persona de 30. Eso existe hoy día. Hoy día está otra orientación que quiere llevar al ser humano a la inmortalidad, que es el transhumanismo, que es mezclar al humano con la computadora, que es mezclar al humano con características de algún animal que le permitan vivir más tiempo, que le permitan vencer a la muerte. Hoy día el ser humano busca eternidad de una u otra forma. El ser humano busca escapar de la muerte, pero mi pregunta es, lo dice la Escritura. Salmos capítulo 89, versículo 48. ¿Qué hombre vivirá y no verá la muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? La Biblia hace dos interrogantes. ¿Qué hombre vivirá y no verá la muerte? La respuesta es: ninguno. ¿Librará su vida el hombre del poder del Seol? La respuesta es: no. Tú puedes buscar vivir de forma mejor. Tú puedes buscar, a lo mejor a través de una cirugía estética, no tener una arruguita en cierta parte del cuerpo. Tú puedes buscar a través de la medicina antiedad verte mejor físicamente.
Pero el día de la mañana, si la muerte se quiere enseñorear de ti en un accidente, te mueres instantáneamente. La vida nadie la tiene comprada. La vida solo Cristo la compró a través del sacrificio de la cruz. A través del sacrificio de la cruz de Cristo, nosotros somos salvos y vencimos a la muerte. ¿Sabes qué? No hay ningún hombre que haya vencido a la muerte. Busca los registros de la historia. Busca desde antes de Cristo incluso. Busca en la biología, busca en la ciencia, busca en la física. Busca, y cualquier científico, hasta el hombre más inteligente que fue del mundo en el siglo XX, Stephen Hawking, no pudo vencer su enfermedad y tampoco pudo vencer a la muerte. Mi pregunta es, ¿podrás tú vencer a la muerte? ¿Serás tú aquel que se burle a la muerte y pueda vivir eternamente? ¿Podrás tú vencer a la enfermedad y a la vejez y el día de mañana decir, ¿sabes qué? Yo hice algo que nadie hizo jamás, vencer a la muerte. La respuesta es una sola, no. No puedes vencer a la muerte por ti mismo. Yo no puedo vencer a la muerte por mí mismo. Pero hay algo extraordinario, que aunque yo no puedo vencer a la muerte en mi propia capacidad, aunque yo no puedo vencer al Seol en mi propia capacidad, hay uno que sí venció, se llama Cristo Jesús. ¿Puede el hombre ser salvo y librado de la muerte? La respuesta es sí. No por tu propia prudencia, no por tus capacidades, no por las obras que hagas en esta tierra. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, que el que guarda y oye mi palabra y cree que el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué dice la Escritura? Este versículo es extraordinariamente clave. De cierto os digo, que el que oye mi palabra, ¿qué es lo que hay que hacer primero para creer en Cristo? Oír la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer entonces, hermano David, para vencer a la muerte? Oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo segundo que tengo que hacer? Creer que Jesucristo vino del Padre, porque Jesús está diciendo, el que crea, el que me envió. Y después dice, este tiene vida eterna y no verá la condenación. ¿Sabes qué? Tengo una noticia, tú no puedes vencer a la muerte. ¿Sabes qué? Tengo una noticia, no puedes volver a reencarnarte en el cuerpo de otro ser humano y tener otra oportunidad en esta tierra. ¿Sabes qué? Tengo otra noticia. Hasta el día de hoy tienes oportunidad para creer en Cristo mientras estés vivo. ¿Sabes qué? Tengo una noticia mayor a estas tres noticias anteriores. Sí puedes vencer a la muerte. No a través de tus obras, no a través de tu propia razón, no a través de tu conducta humana que parezca ser buena o misericordiosa frente a los demás. La única forma de vencer a la muerte está en creer en Cristo Jesús, Señor nuestro, que Él nos salva de la muerte. ¿Tenemos comentarios ahí? La pregunta es, y sigue siendo esta: ¿la muerte se enseñoreará de todos los hombres? ¿Sabes que también existe una creencia sobre el purgatorio? Y el purgatorio supuestamente es un lugar donde una cierta cantidad de gente es purificada porque no alcanzó la purificación en la tierra, porque tenía pecados que aún necesitaban ser purificados y no podía ir al cielo. Y no podía entrar al cielo porque simple y sencillamente no le alcanzaba el nivel de santidad. Y tenía que ir a este lugar, al purgatorio, que era un lugar de purificación. La Biblia es clara, y lo único que usted y yo necesitamos para ser purificados y limpiados de nuestro pecado es la sangre de Jesús. Si nosotros hacemos cierta la doctrina del purgatorio, nosotros vamos a creer que la sangre de Jesús es vana. Haríamos vana la sangre de Cristo al creer que el purgatorio existe. ¿Por qué? Porque la gente no sería limpia con la sangre de Cristo ni con el sacrificio de la cruz, sino que simple y sencillamente para ser salvo necesitaría de sus obras, y además de sus obras necesitaría un lugar donde ser purificado, y haría vana la sangre de Cristo. Pero la Escritura es clara y dice que fuimos limpiados, expiados y santificados por la sangre de Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos.
Uy, este versículo es duro, es difícil. Hermano, ¿sabe qué, amigo mío? Yo creo en Hare Krishna. Si creo en Hare Krishna, como hoy día hay una cultura popular que dice que todos adoramos al mismo Dios, y que el que adora la Santa Muerte, que el que adora a Buda, que el que adora a Hare Krishna, al final todos vamos al cielo. ¿Puedo yo ser salvo si en vez de Cristo creo en Hare Krishna? La respuesta es no. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia también es clara. Y dice que en ningún otro hay salvación. Porque no hay ningún otro nombre dado en el cielo ni de... A lo mejor no le va a gustar. Pero yo estoy aquí para exponer la verdad de la Escritura. Estoy aquí para decirte, y no para condenar una creencia diferente, sino porque simple y sencillamente para exponer la verdad. ¿Sabe por qué? Porque he visto morir a mucha gente en mi vida. Incontable gente, sea accidente, sea de forma natural, sea a través de cáncer. Y jamás he visto la paz en el rostro de alguien que muera sin Cristo. Cuando veo morir a alguien en Cristo, su rostro es distinto. Su rostro es una paz extraordinaria. Esa persona que murió en Cristo sabe que está entrando a una eternidad de gozo y paz eterna. Y aquel que ha muerto sin Cristo, hasta su rostro lo refleja. He visto gente morir con rostros tristes. He visto rostros de gente morir con mucha pena y con mucha angustia. Y hasta algunos, me atrevería a decir, con una cara de espanto. ¿Y sabes por qué? Porque en ningún otro hay salvación. Solo en Jesucristo nuestro Señor. La Biblia dice en el libro de Primera de Corintios capítulo 15, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La pregunta que surge al leer este versículo: ¿podrá un hombre no tener salvación? La Biblia me muestra de que hubo algún hombre que no tuvo salvación. La Biblia, por ejemplo, menciona al hijo de perdición, y la Biblia habla del hijo de perdición y hace una comparación y habla de Judas Iscariote. Recordemos que hay dos Judas en la Escritura. Judas Iscariote, cuando Jesús se iba a ir al cielo, iba a volver al cielo, dijo: Padre, he cuidado y he guardado a todos los que me has dado. He guardado de ellos, he cuidado de ellos, excepto al hijo de perdición. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabía, Jesús sabía que Judas Iscariote lo iba a traicionar. Jesús sabía que había uno que había sido llamado en la misma Escritura hijo de perdición. ¿Y sabes qué? Yo siempre digo esto: Jesús hubiese perdonado a Judas si Judas se arrepiente. Jesús perdonó a Pedro cuando Pedro se equivocó. Mira el trayecto de la vida de Pedro con Jesús. En un momento están los discípulos todos juntos y Jesús pregunta: ¿y ustedes quién creen que soy? Uno dicen, tú eres el profeta, tú eres Juan el Bautista. Y alza la voz Pedro y dice: tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. La primera manifestación de la boca, de la lengua de Pedro, era reconociendo la naturaleza divina de Jesús. Pero cuando Pedro sabía que Jesús se iba a entregar a la cruz, y cuando el maestro le dice que ya había llegado la hora de su muerte, el mismo Pedro le dice a Jesús: Maestro, no es necesario que lo hagas. Nosotros vamos a pelear hasta la muerte por ti. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, que me eres piedra de tropiezo. Ese fue el primer error que cometió Pedro. Primero oyó la voz del Espíritu Santo y reconoció en Jesús al Hijo de Dios. Segundo, cometió el error y quería hacer traba para que Jesús cumpliera su propósito. Después Jesús le dice a Pedro: Pedro, antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y Pedro dijo: yo jamás te negaré, maestro, hasta la muerte voy a ir contigo. Vienen donde Pedro le dicen: tú eres uno de sus seguidores. Tú hablas como él, te vistes como él, te pareces a él, tú eres uno de sus seguidores. Pedro,
Dijo: yo no lo conozco, yo no sé quién es. Y Pedro negó a Jesús. ¿Y sabes qué? Cuando la mirada de Jesús se cruza con los ojos de Pedro, no había una mirada de condenación, no había una mirada de dolor, había una mirada de misericordia. Y con la mirada que Jesús le dio a Pedro, le dijo: te perdoné. ¿Te acuerdas que yo te dije que lo ibas a hacer? Pero yo sabía lo que ibas a hacer. Y antes que lo hicieras, yo ya te había perdonado. Recordamos que Pedro se arrepintió, y al arrepentirse, Dios lo perdonó. Y recordamos que Pedro después fue uno de los apóstoles más poderosos y lleno del Espíritu Santo. Un hombre que predicaba y se convertía en multitudes. Un hombre que sanaba, e incluso su sombra, el Espíritu de Dios la usaba para sanar enfermos. ¿Sabes qué? Judas hizo algo distinto. Cuando Jesús estaba comiendo a la mesa con Judas, Jesús dice que el que pone o el que entra en su plato es aquel que lo iba a traicionar. Judas junta la comida, no sé si es un pedazo de pan que untó en el plato de Jesús. Ninguno de los discípulos se dio cuenta en ese momento que había sido Judas. Dios, Jesús, ya estaba diciendo: yo sé quién es el que me va a traicionar. Esa fue la primera oportunidad que tuvo Judas para arrepentirse. Después, a Judas le ofrecen 30 piezas de plata, si no me equivoco. Y él, creyendo que va a ser un bien, creyendo que a lo mejor al entregar el Mesías iba a provocar una revolución, no sé qué se le habrá pasado por la mente a Judas, pero simple y sencillamente este hombre quiso entregar a Jesús por monedas de plata. Cuando vienen a arrestar a Jesús en el huerto de Getsemaní, Judas le da un beso y Jesús le dice: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Fue entregado para el sacrificio. Jesús iba a ser sacrificado, hubiese estado Judas o no hubiese estado Judas, era el propósito eterno. Pero ay de aquel, dice la Escritura, por causa de quien fue entregado, Judas Iscariote. Se llevan a Jesús, crucifican a Jesús, Judas corre a un árbol y se ahorca. Mi pregunta es: en el transcurso de los hechos, ¿Judas tuvo oportunidad de arrepentirse? Dios le dio la misma oportunidad a Judas que le dio a Pedro, pero el hijo de perdición perseveró en su perdición. En vez de arrepentirse de su pecado, perseveró en la perdición. ¿Sabes por qué? Porque Pedro reconoció su pecado y pidió perdón. Judas no lo hizo. La Biblia habla en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y eso es lo que yo decía anteriormente. ¿Quién me justifica? ¿Quién me limpia? ¿Quién me expía de los pecados? La sangre de Jesús. El creer que necesito el purgatorio para ser purificado y entrar al cielo no es correcto. De hecho, si usted busca el purgatorio, la doctrina bíblica del purgatorio, no la va a encontrar en ninguna parte de la Biblia. Esa doctrina nació en algún momento en un concilio del Vaticano. Yo estuve leyendo un poco de la doctrina del purgatorio y la verdad que no tiene fundamento bíblico, simplemente está susceptible a la interpretación de ciertos versículos bíblicos. Ciertamente lo único que nos salva, estando ya justificados, es su sangre. La sangre de Cristo es la que nos justifica y nos libra de la muerte. Vamos a una pequeña alabanza, José, y vamos a estar dando la conclusión de este mensaje: la mentira de la muerte.